Me adentré en un viaje de descubrimiento personal, guiado por preguntas perspicaces que arrojaron luz sobre mis patrones de pensamiento y mis relaciones. El debe y el debería que plagaban mi mente se hicieron añicos cuando cuestioné su validez. Descubrí que mi infelicidad surgía de la resistencia a la realidad y del peso de las expectativas no examinadas. En el ámbito laboral, la competencia se convirtió en una ilusión cuando acepté la realidad de las fortalezas y debilidades. Dejé de proyectar mis ansiedades sobre los demás y comencé a asumir la responsabilidad de mis propias acciones y pensamientos. El dinero dejó de ser una medida de seguridad y se transformó en una herramienta para vivir el momento presente. Al liberar el miedo y la tensión asociados con las finanzas, experimenté una sensación de tranquilidad que había eludido antes. Las interacciones con los demás se volvieron más auténticas cuando el juicio desapareció. En lugar de enfocarme en sus supuestas deficiencias, comencé a ver su valor único y a comunicarme desde un lugar de comprensión empática. Reconocí que la ira y la frustración eran señales de pensamientos no examinados. Al cuestionar las creencias que las alimentaban, encontré maneras de responder con compasión y efectividad, incluso en situaciones desafiantes. El proceso de indagación se convirtió en una práctica constante, que me permitía explorar los rincones más profundos de mi mente y liberar los patrones que me retenían. A través de esta exploración, descubrí una nueva versión de mí mismo, libre de las cargas del pasado y abierto a las posibilidades del futuro. He viajado un camino tortuoso que me ha llevado a una revelación. El dolor y la agitación que sentía surgían de creencias no examinadas, no de la realidad objetiva. Cuando me enfrenté a mis suposiciones, me di cuenta de que era yo quien mantenía vivas mentiras sobre los demás, liberándolos de responsabilidad por mis propias acciones. El mito de que ellos deberían, me impedía responsabilizarme de mi propia vida. Abordando estas creencias a través de un proceso de indagación, las invertí. Yo soy responsable de mí mismo, en lugar de, él debería ayudarme. Esto no fue una renuncia a la integridad, sino una afirmación de mi propia capacidad. Comprendí que la liberación y la felicidad no dependen de que los demás cumplan mis expectativas, sino de mi disposición a abrazar la verdad y a actuar con amor. Incluso en situaciones desafiantes, como con mi tío, la indagación reveló que sus palabras hirientes eran un catalizador para que examinara mis propios puntos ciegos. Del mismo modo, mi ira hacia las grandes empresas por su impacto ambiental se disipó cuando me di cuenta de que mi propia participación en su sistema era parte del problema. La acción motivada por el miedo y la culpabilidad es menos efectiva que la claridad y la compasión. Al renunciar a las narrativas no investigadas, experimento una tranquilidad y una claridad que me empoderan para actuar sin tensión. La claridad se mueve con más eficacia, creando oportunidades para el diálogo y el cambio genuino. En este viaje, he aprendido que la verdadera responsabilidad no es culpar a los demás, sino responsabilizarnos de nuestras propias acciones y creencias. Al abrazar esta comprensión, me liberto del dolor y entro en un reino de paz y potencial ilimitados. En el viaje de mi exploración interior, he aprendido que la fuente de mi sufrimiento es un cúmulo de pensamientos que no se ajustan a la verdad. Cuando me aferro a estos pensamientos, experimento angustia emocional. Como si una voz del cielo me hablara, una mujer llamada Katie me guía en un proceso de cuestionamiento que revela la falsedad de mis creencias. Me muestra que no es la realidad externa lo que me perturba, sino mis pensamientos sobre ella. El trabajo, como lo llama Katie, me anima a invertir mis afirmaciones y explorar el opuesto de mis creencias. Al hacerlo, descubro una nueva perspectiva, una en la que la violencia y el sufrimiento no son necesarios. Comienzo a tomar conciencia de mí misma y de mis patrones de pensamiento. Me doy cuenta de que mis creencias sobre la responsabilidad de los demás y la necesidad de un mundo perfecto son distorsiones que me impiden encontrar la paz. Al cuestionar estos pensamientos, encuentro que mi preocupación se disipa. No es que deje de importarme el planeta o las personas, sino que mi motivación ya no es el miedo o la tensión, sino el amor. El amor, me muestra Katie, es la fuerza más poderosa del universo. Al despojarme de la violencia de mi pensamiento y reemplazarla con amor, descubro que mi capacidad para influir positivamente en el mundo crece exponencialmente. Mi viaje de autodescubrimiento me lleva a un lugar de aceptación y equilibrio. Aprendo a abrazar mi propia vida y a utilizar mi experiencia para ayudar a crear un mundo mejor. La paz que encuentro dentro de mí irradia hacia afuera, extendiéndose a quienes me rodean. Ahora comprendo que la verdad y la paz no se encuentran en el cambio del mundo externo, sino en la transformación de nuestros pensamientos y creencias. El trabajo es una herramienta poderosa que me ha liberado de las ataduras de la angustia y me ha llevado a un estado de profunda alegría y satisfacción. En el corazón de mi experiencia, descubrí que lo que consideramos verdadero a menudo se opone a la realidad. Exploré el proceso de la indagación, un camino para desvelar las mentiras que nos mantienen atados a la infelicidad. Al cuestionar mis pensamientos con
¿Es eso verdad? Me encontré poniendo en tela de juicio mis creencias arraigadas. Al preguntar, ¿tengo la absoluta certeza de que eso es verdad?, reconocí la posibilidad de que mis percepciones estuvieran equivocadas. La tercera pregunta, ¿cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento?, reveló el impacto del engaño interno. Sentía inquietud, culpa, y me adentraba en un mundo imaginario para apoyar mis creencias falsas. Al exponer la causa y el efecto internos, la indagación me mostró cómo mis pensamientos me perjudicaban. A medida que investigaba, me di cuenta de que los pensamientos que me atormentaban no eran mi verdadera naturaleza, sino una distorsión de ella. El pensamiento se convirtió en un adversario, y la indagación se convirtió en un arma para desmantelarlo. En el lugar donde antes albergaba un sufrimiento innecesario, encontré paz. La investigación me liberó de las cadenas de mis historias y me reconectó con mi verdadero ser. Ahora abrazo la realidad, sin condiciones, sabiendo que en la verdad reside mi libertad y mi felicidad. *** Reflexión sobre mi experiencia y los temas explorados. *** He caminado por este sendero, sumido en un sueño interminable, atrapado por el miedo y la tensión. La clave para liberarme era la simple introspección. La tercera pregunta es un faro que ilumina el camino hacia la verdad. Cuando buscamos la causa y el efecto de nuestros pensamientos, la maraña del sufrimiento comienza a desenmarañarse. Puede que no lo notemos al principio, pero el progreso es inevitable. El trabajo nos guía a través de las profundidades de nuestro ser. Una vez que enfrentamos el problema con sinceridad, podemos encontrarnos riendo. El peso desaparece, la tensión se disipa y el pensamiento problemático disminuye su poder. ¿Hay alguna razón para aferrarse a ese pensamiento? Estas preguntas adicionales nos llevan a una profunda transformación de la conciencia. Reconocer que nuestros juicios son solo proyecciones de nuestra propia mente es liberador. Todo es un reflejo de nuestros pensamientos. Al comprender esto, nos sumergimos en un estado de paz, no necesitamos saber ni tener nada más. Simplemente existimos, viviendo felices y agradecidos. Sin embargo, la búsqueda de la identidad puede ser desalentadora cuando nuestros pensamientos desaparecen. Sin recuerdos ni expectativas, nos preguntamos quiénes somos y qué estamos haciendo. La respuesta es simple. Estamos presentes, somos observadores sin historia. La inversión es un proceso poderoso que nos devuelve nuestros juicios para que los examinemos. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestros pensamientos y acciones, nos liberamos del papel de víctima. Somos creadores de nuestra propia felicidad, no prisioneros de fuerzas externas. La inversión nos invita a explorar múltiples perspectivas, a encontrar verdades incluso en las afirmaciones más difíciles. Al hacerlo, descubrimos que estamos dispuestos a aceptar toda la vida, con todos sus altibajos. No abandonamos nuestros pensamientos. En cambio, los enfrentamos con comprensión. Entonces, son ellos los que se desvanecen, abriéndonos paso hacia la libertad. El trabajo es un camino para todos. Ya sea que estemos luchando contra la guerra, el fundamentalismo o nuestras propias inseguridades, la introspección nos guía de regreso a la paz que siempre ha estado dentro de nosotros. Somos nuestros propios maestros, sanadores y amigos. En mi viaje personal, he descubierto que escribir mis pensamientos y desentrañarlos a través del profundo cuestionamiento me ha llevado a la paz y la plenitud. Al enfrentar mis juicios con comprensión, mi mente encuentra claridad y dirección. El principio esencial es proyectar nuestros pensamientos y creencias en los demás, y luego juzgarlos externamente. El trabajo nos permite explorar estos juicios y responsabilizarnos por nuestras propias reacciones y necesidades. Al escribir una hoja de trabajo para juzgar a tu prójimo y luego desmenuzarla críticamente con las 4 preguntas, descubrimos nuestras propias verdades. ¿Es eso verdad? Cuestiona la validez de nuestros supuestos. ¿Tienes la certeza absoluta? Desafía nuestra confianza en lo que sabemos. ¿Cómo reaccionas? Ilumina el impacto de nuestros pensamientos en nuestras emociones y comportamientos. ¿Quién serías sin ese pensamiento? Revela la libertad que nos espera cuando liberamos las cargas de nuestros juicios. La inversión de estos juicios expone la sabiduría que hemos estado compartiendo con los demás. Nuestras expectativas para ellos son en realidad las que tenemos para nosotros mismos. Al aceptar esta responsabilidad, encontramos el camino hacia el amor propio y la comprensión. No hay historia que no se pueda trabajar. La indagación nos guía hacia una acción clara, amable y valiente, disipando nuestras dudas y motivándonos a vivir con integridad. El trabajo nos enseña que la paz reside dentro de nosotros, y que el camino hacia la felicidad es invertir nuestros juicios hacia nosotros mismos. Al trabajar en ti mismo, te conviertes en una luz para los demás. Tu sabiduría emana naturalmente, inspirando a todos los que te rodean a encontrar su propia verdad. Mientras me embarcaba en este viaje de introspección, descubrí verdades profundas que habían estado ocultas dentro de mí.
Comencé cuestionando su veracidad, socavando las creencias que me habían atormentado durante años. Como un explorador, me aventuré en lo desconocido, enfrentándome a la incomodidad que surgía al cuestionar mi propia mente. El primer paso fue admitir mi ignorancia, dejando de lado lo que creía saber y abriéndome a lo inexplorado. Con cada pregunta, me adentraba más en mi interior, encontrando respuestas que no buscaba. La inversión de mis creencias reveló percepciones ocultas, liberándome de las cadenas de viejos patrones de pensamiento. Me di cuenta de que la fuente de mi sufrimiento era mi apego a creencias profundamente arraigadas. Como un ciego aferrándose a la oscuridad, creía en historias que eclipsaban la verdad. La indagación me permitió penetrar estas capas de engaño, revelando que el dolor no era inherente, sino una proyección de mi propia resistencia a la realidad. Incluso en medio de las tormentas internas, me esforcé por ser amable conmigo mismo. Permití que las respuestas surgieran desde lo más profundo de mi ser, sin juzgarlas. A medida que exploraba las profundidades de mi mente, descubrí la naturaleza esencialmente fugaz del pensamiento. No hay pensador separado, solo una danza de ideas que flotan en el vacío. A través de este proceso, encontré un terreno sólido de libertad. Al desmantelar las creencias opresivas, me despojé de la carga del pasado y de las ansiedades del futuro. El cuestionamiento constante me llevó a un estado de apertura y receptividad, donde la verdad podía manifestarse sin obstáculos. No fue un viaje fácil, pero fue un viaje que transformó mi vida. Comprendí que el fin del sufrimiento es el fin de la guerra conmigo mismo. Al abrazar la verdad de mi propia experiencia, encontré la paz y la aceptación que había estado buscando durante tanto tiempo.